La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo desde los estudios de Radio Fórmula. Ya saben, nos pueden sintonizar en el 103.3 de FM, el cuadrante de su radio, también en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a alguna que otra ciudad del interior del país, ya saben, en la feroz batalla que libramos contra los autos de lujo, pero creo que vamos ganando. Llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional, gracias a Internet, que también nos permite llegar al extranjero, donde ustedes pueden escucharnos en la página www.radioformula.com.mx. Así que estamos en contacto, además de por otras vías como el YouTube, que lo subo más tarde, como por ejemplo en Spotify, en iVoox, en fin, creo que hay varias plataformas en donde pueden ustedes escuchar este programa. Les agradezco muchísimo su presencia y atención esta tarde, que repito, estamos aquí en vivo, y por supuesto, porque gracias a ustedes, y por eso agradezco, este es el programa más escuchado de la radio mexicana, los sábados de 4 a 5 de la tarde, el que más público amable tiene en todo el país, el que más se escucha. Así que los agradezco infinitamente y como siempre, saben que están a su disposición nuestras varias vías electrónicas que nos permiten comunicarnos, como lo son mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, así como la página de Facebook Villalpando y la Historia, en donde ya quiero saludarles desde ahorita de una vez a nuestro amigo Jorge Lozano, que escribió muy temprano, a las 2:30 de la tarde, para decir que ya estaba listo y esperando, al igual que nuestro amigo Ignacio Barreras Hernández, también estaba listo desde hace más de una hora. Nuestro amigo Cristian Alejandro Jiménez Delgado, que me pide que salude a su señor jefe, Jorge Martínez, que también le gusta el programa, y que si algún día voy a hacer un programa especial sobre el Panteón de San Fernando, sí, no lo dudaría que muy pronto lo hacemos, con todo gusto, porque es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Fíjese, mi primer libro hace ya, muchos años, en 1981, fue precisamente sobre el Panteón de San Fernando, así que es un sitio al que me gustaría volver, por lo menos como usted bien lo dice, don Cristian Alejandro Jiménez, imaginariamente, porque sepan, amigos, que el Panteón de San Fernando, este lugar histórico, este lugar tan importante en nuestra capital, donde están los restos mortales de muchos personajes importantísimos del siglo XIX, está cerrado, está clausurado. Es uno de los muchos damnificados del sismo justamente de hace 2 años, del 19 de septiembre de 2017, y no se ha reparado. El cementerio del Panteón de San Fernando está cerrado, así que quizás valga la pena, ya que no se puede visitar, que lo visitemos de manera imaginaria, como nos sugiere nuestro amigo. También don Enrique Deita Silva, muchas gracias. Rafita Barrios, también ya está empezando el programa, muchas gracias. Don René Moeno, que qué opina del sistema educativo. Todavía no me acabo de enterar muy bien eso, don René. Cuando hablemos de eso, le prometo que toco el tema, porque se acuerda que hace poquito hicimos el año pasado una serie sobre la mala educación en México. Entonces ahorita sería un poco repetirme, pero lo voy a averiguar, se lo prometo. Don Fernando Salinas, me echa aquí mi flor, muchísimas gracias. Me saluda desde la República del Río Grande, allá por supuesto en McAllen, que quiere un programa sobre los apaches, los kikapús, la matanza de Porfirio Díaz de los yaquis. Bueno, hay muchas historias similares y semejantes, Los kikapús, ¿sabe usted que vinieron a ver a Maximiliano? Fíjese nada más. También don José Gabriel García Sánchez, le agradezco muchísimo. Ya me dice que se apunta para escuchar el programa del Panteón de San Fernando. Luego, qué bueno. Les agradezco infinitamente eso. También doña Aurora Romero, muchísimas gracias por su saludo, se lo aprecio enormemente. Nuestro amigo Johnny Vargas también, desde Cuerámaro, Guanajuato, que cuando hablo de la relación histórica entre Cuba y México, ya hablé hace 2-3 años, dediqué varios programas a Cuba y México, si ustedes recuerdan, pero le prometo que lo volvemos a tocar en cuanto me sea posible, amigo Johnny Vargas. Don José Antonio Cortés, que cuando hablo de los charros, pues no se me da hablar de los charros, don José Antonio, perdóneme. En cuanto haya oportunidad, pues hablaremos de ellos, se lo prometo. Don Jorge Ramírez Santillán,
que le gusta mucho el tema de José María Morelos y Pavón, que es su personaje favorito, que ya va rumbo a su casa. Muy bien, muchas gracias. Don Octavio Lara también me saluda y le gustó mucho el programa que hice con mi amigo y discípulo Juan Pablo Pampillo, así se llama efectivamente, muchas gracias. Y desde nuestros amigos desde allá, Raleigh, Carolina del Norte, Emma Jackson, Toby y Neftali Garza, nos están, por supuesto, saludando. Así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Miren, para seguir con el mes de la patria, pensé este año en cambiar un poco el enfoque de los acontecimientos. Toca hablar de Morelos efectivamente, pero hace un año ya logramos platicar muy a detalle, ustedes recordarán en varios episodios, los sentimientos de la nación, el pensamiento profundamente pues idealista, quizás hasta soñador, utópico de Morelos, que generosamente diseñaba e imaginaba un México que nunca alcanzamos. Simplemente recordaré 2, 3 posiciones centrales de sus ideas. ¿Se acuerdan ustedes que él decía que la educación debe ser igual para todos? Porque él pedía que se eduque de la misma manera al hijo del más rico hacendado que del más pobre barretero. Y se acuerdan también que él pedía justicia para todos cuando decía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Y cuando Morelos definió, que es quizás este su pensamiento más importante, que la ley, las que dicte nuestro Congreso, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten el jornal del pobre, que se evite la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto lo hemos platicado varias veces y hoy preferiría hacerlo un ladito para tocar un tema que me han preguntado mucho recientemente, y es acerca del destino final. ¿Dónde están? ¿Están perdidos o no los restos mortales de José María Morelos y Pavón? Sí, hay un mito alrededor de ellos. Se ha dicho muchas veces que están perdidos, inclusive se llegó a decir que estaban sepultados en Francia, en la propia tumba de su hijo Juan Nepomuceno Almonte, pero todo fue un mito. Yo tengo la fortuna de en 2 ocasiones haberlos buscado y los encontré. Ahorita platicaremos cómo. Están aquí en México, en el Ángel de la Independencia, pero la historia de este mito es muy interesante, y por eso vamos a comenzar la narración de hoy recordando lo que aconteció el día 22 de diciembre, pero de 1815, en una población llamada San Cristóbal de Ecatepec, lugar elegido, lugar señalado para que allí fuese fusilado José María Morelos y Pavón, en ese momento prisionero de los realistas, y para nosotros ya el siervo de la nación y uno de los padres de esta nuestra patria. Ese día muy temprano fue extraído de su celda en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, fue trasladado en un carromato con una escolta de caballería hasta San Cristóbal de Ecatepec, haciendo una pequeña escala para desayunar en la Basílica de Guadalupe, en la iglesia del Pocito, con más especificidad, en donde se arrodilló frente a la Virgen. Después almorzó por allí un plato de garbanzos con un poquito de huevos revueltos. Después volvió a subir al carromato, se dirigió hasta San Cristóbal, ahí también volvió a comer algo más, se echó un puro porque le gustaba mucho fumar, y después ya, pues finalmente cuando llega la orden de la ejecución, son las 3 de la tarde. Exactamente el día viernes, además, 22 de diciembre. Y él, Morelos, en ese momento seguramente con esta, mística íntima que debe tener alguien que esté a punto de perder la vida, sintió que era una especie de, el calvario, lo que estaba sufriendo, y lo entendió el sacerdote que lo acompañaba, y le dijo: mire, padre Morelos, haga de cuenta que aquí fue el lugar de nuestra redención. Eran, repito, las 3 de la tarde, al igual que un Viernes Santo, y lo único que Morelos alcanzó a decir, sus últimas palabras, fueron las siguientes: Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, y si no, me acojo a tu infinita misericordia. Y después lo fusilaron. Lo importante es que, a diferencia de los demás caudillos de la independencia, como ustedes recuerdan, por ejemplo, a Hidalgo, a Allende, a Aldama, a Jiménez, una vez que fueron ejecutados, se les cercenó la cabeza, y en el caso de los 4 primeros iniciadores, como ustedes perfectamente bien lo saben, fueron enviadas
y colocadas y colgadas en jaulas de hierro en las 4 esquinas exteriores de la Alhóndiga de Granaditas. Era una especie de escarmiento público que además se vejaba el cadáver de los insurrectos, decapitándolos y separándolos del cuerpo de la cabeza. La orden específica del virrey Félix María Calleja en el caso de Morelos fue que no se le cortara la cabeza. Esto se debió a una súplica que doña Francisca de la Gándara, la esposa de Calleja, una mexicana potosina que inclusive fue a visitar a Morelos a la cárcel para enterarse de sus ideas, pidió por la vida a su marido de Morelos. No se la concedieron, pero a cambio le dio esta pequeña compensación de no cortarle la cabeza. Dato esencial, porque así será sepultado su cuerpo entero en San Cristóbal de Ecatepec, con su ropa, con la sotana que vestía, con las botas que traía puestas, incluso probablemente hasta con el paliacate que portaba. Fue sepultado en el cementerio de San Cristóbal Ecatepec ese mismo día, 22 de diciembre de 1815, y sus restos van a permanecer allí enterrados exactamente hasta el año de 1823. ¿Por qué ese año? Porque en ese año de 1823, el gobierno provisional de la República, encabezado por el Supremo Poder Ejecutivo, ordenó que los restos fueran extraídos para ser todos homenajeados en la Ciudad de México. Así que los restos de Morelos los trajeron a la capital. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigas, para el segundo bloque de esta tarde aquí en nuestro programa La Historia que Quiero Vivir. Les agradezco infinitamente sus muchos mensajes, como por ejemplo a nuestro amigo José Gabriel García Sánchez, ya lo había comentado hace un momentito. Pedro Rodríguez León, que me escucha desde el barrio San Miguel, allí en Iztapalapa, muchas gracias. A doña Lucecita Montoya, muchas gracias. Rodrigo Beltrán, que me pide que salude a Erika Adriana Beltrán, con todo gusto la saludo, por supuesto. A nuestro amigo Samuel Nava también, muy agradecido. Don Rogelio Espinal también, muchísimas gracias, que está ya atento a la clase de historia, se lo aprecio mucho. A Esther Briz, que también está atenta, me dice, y con interés, muchísimas gracias. Don Víctor Torres Nuevo me hace varias preguntas, nuestro amigo allá de Paramount, California. Primero, ¿qué opino de los 20 vivas que se gritaron en el Zócalo? Pues sí, opino que cada presidente tiene el derecho de gritar como quiera y lo que quiera, porque no hay ningún protocolo escrito, ninguna ley que marque cuál debe ser el contenido del grito. Lo único que ordena nuestras disposiciones jurídicas legales es que justamente en la noche del grito, la única obligación legal que existe es que el presidente de la República porte la banda tricolor nacional, que es justamente la insignia del titular del Poder Ejecutivo de la Nación. Pero no hay ninguna liturgia, ningún protocolo, así que cada presidente pues grita pues lo que siente que debe gritar. Algunos gritaban viva los niños héroes, en el pasado alguno gritó viva los países del tercer mundo, así que se vale de todo en esto de los gritos, porque no hay, repito, ningún protocolo, y cada quien lo hace como bien le gusta, y creo que sale bien. La gente lo aplaudió y esto fue lo más importante. Don Santiago Rosas Pérez, que ¿qué haría Morelos si viviera el país en el que estamos? Pienso igual que usted, don Santiago. Se nos vuelve a morir seguramente. Don Marco Federico me hace una pregunta importante, que bueno, aparte de que me saluda, que cuándo voy a hablar sobre Venustiano Carranza y sus restos y su muerte. El año que entra, aunque se oiga muy feo, el año que entra, porque justamente el año que entra es el año 2020, vamos a cumplir el centenario también de la muerte, del asesinato de Venustiano Carranza. Así que vamos a dedicarle varios programas a don Venustiano. Será el año que entra. Perdóneme que lo posponga hasta allá, pero hay que aprovechar justamente las efemérides centenarias para esto. También le agradezco muchísimo a don Jesús Galaviz Pérez. Me manda un saludo desde La Piedad, Michoacán. Se lo aprecio enormemente. Pero bueno, vamos a continuar mientras tanto. Y déjenme decirles que decía yo hace un momentito, que en el año de 1823 el Supremo Poder Ejecutivo de la Nación ordenó que se reunieran en la Ciudad de México los restos mortales de los héroes de la independencia, para lo cual hubo pues que buscarlos, por supuesto. Muchos de ellos se sabía más o menos dónde estaban. Por ejemplo, estaban perfectamente identificadas las cabezas, los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, pero los restos mortales que estaban en Chihuahua en un panteón, pues estaban por ahí abandonados. Hubo que escarbar varias tumbas, encontrarlos con las técnicas de aquel tiempo, Estamos hablando de 1823. Fíjense, porque ustedes lo deben saber, hasta se colaron entre ellos huesos de venado.
cuando rescataron los esqueletos de los 4 iniciadores allá en Chihuahua. Hubo que buscar, por ejemplo, los restos de Mariano Matamoros, que estaban más o menos localizables en la actual Morelia, antes Valladolid, Michoacán. Hubo que buscar los de Javier Mina, que sí se supo dónde estaban más o menos. Los de Pedro Moreno también hubo que localizarlos, pero de él no se encontró la cabeza porque la habían llevado cercenada del cuerpo, que se sepultó cerca de donde fue fusilado, allá en Guanajuato. La llevaron hasta Lagos de Moreno y por allá se perdió la cabeza de Pedro Moreno, que dicen que por allí está. Hubo que buscar los restos de Víctor Rosales, hubo que buscar los restos de Javier Mina y por supuesto, curiosamente, los más fáciles de localizar tanto por la cercanía con la Ciudad de México como porque todo el mundo sabía dónde estaba, fueron los de José María Morelos y Pavón, que fueron incorporados al gran cortejo que se armó desde Chihuahua para traer los restos de los iniciadores para que en la Ciudad de México, en la Plaza Mayor, ya entonces llamado Plaza de la Constitución, fuesen allí homenajeados en esta gran ceremonia solemne que organizó el Supremo Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado en ese momento por los generales Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Aún no tenemos todavía la Primera República, aún no hay presidente. Estamos en este tránsito que va de la caída del Imperio de Iturbide, de su abdicación, a que se elija al primer presidente. Estamos todavía en 1823 y gobierna este triunvirato del Supremo Poder Ejecutivo, que son quienes ordenan y rinden, por supuesto, pleitesía a los restos de los héroes, además de que los declaran beneméritos de la patria. Esto pues sucede en 1823 y como no hay monumento, ni se va a construir nunca más el monumento. Ya saben que fue un problema esto de los monumentos en el siglo XIX, muchos se quedaron truncos, como por ejemplo la columna Independencia que había planteado Antonio López de Santana, que finalmente se quedó en el puro Zócalo, en la Plaza Mayor, por lo cual le decimos Zócalo a nuestra Plaza Mayor, porque se quedó la pura base del monumento, pues nunca se acabó. Así que los restos de los héroes no sabían qué hacer con ellos y dispusieron que fuesen guardados, depositados en el altar mayor, en la cripta del altar mayor de la Catedral Metropolitana de México. Allí fueron inhumados y depositados. Pero se les olvidó. Y pasaron los años, tal y como sucede en nuestro país con muchas otras cosas. Y durante mucho tiempo, pues ni quien se acordara de que ya allí abajo del altar mayor de Catedral, estaban depositados los restos de los héroes de la Independencia, porque inclusive pues hubo obras, hubo terremotos, en México siempre ha habido terremotos, algunas piezas de la mampostería y de la bóveda que cubre esta cripta se desprendieron, cayeron sobre los cristales de las urnas, se rompieron, las urnas se llenaron de polvo, de alimañas, de suciedad, y finalmente hasta el año de 1850, fíjense casi cuánto tiempo, hasta 1850, una vez que don Lucas Alamán bajó a la cripta a ver cómo estaban los restos, pues se horrorizó por completo por ver el estado de incuria, de descuido, de suciedad en el que se encontraban, y bueno, trató de hacer algo, medio limpiarlos, lo que se pudo hacer, pero nuevamente se muere don Lucas Alamán, pasa el tiempo y nadie se vuelve a acordar de los restos de los héroes de la Independencia, sino hasta el año de 1865. Hay que aclarar algo, en este momento, en todo este tiempo, hasta 1865, los restos de los héroes que están depositados en el altar mayor de Catedral, en su cripta hacia la parte de abajo subterránea, son únicamente los héroes, primero, de los 4 iniciadores, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, y de los héroes que murieron en batalla durante la guerra. Me refiero a José María Morelos y Pavón, a Pedro Moreno, a Javier Martín Mina, a Mariano Matamoros y a Víctor Rosales. Son los únicos restos que están allí. Los demás héroes que fueron muriendo, pero que sobrevivieron a la independencia, fueron sepultados en otros lugares. Estoy pensando en Guadalupe Victoria, estamos pensando por supuesto en Vicente Guerrero, pensando también en Andrés Quintana Roo, pensando en su esposa, doña Leona Vicario. Ellos fueron sepultados de manera distinta en fosas particulares bien localizadas. Nada más pues eran los que habían muerto durante la guerra, sean iniciadores o sean combatientes. Y en 1865 el emperador Maximiliano en septiembre decidió
hacer un gran homenaje a los iniciadores de la independencia. Recuerden ustedes que Morelos, para empezar, que Maximiliano se asume como mexicano, que se viste de charro, que festeja el 15 de septiembre del 64, como lo platicamos hace 8 días en Dolores Hidalgo, que este año inaugura y manda pintar en el Palacio Imperial, hoy Palacio Nacional, los grandes retratos que tenemos allí de los héroes de Hidalgo, de Guerrero, de Allende, de Iturbide. Él los manda a pintar, es el primero que ilustra la iconografía de los héroes patrios y además también le tiene mucha pasión a Morelos. Construye una estatua, un monumento a José María Morelos y Pavón, que se va a levantar en la plazuela de Guardiola. Aunque suene comercial, afuera del actual Sambor de los Azulejos, ahí lo levantaron, monumento que hoy ya trasladaron a la colonia Morelos. Pero ese lo mandó a hacer, repito, Maximiliano. Y Maximiliano dispone este homenaje, extraen los restos de las cripta de catedral, los sacan al Zócalo, a la Plaza Mayor de México, se hace la ceremonia, luego los devuelven, y aquí hago un paréntesis, los restos se les olvida a todo mundo y los van a volver a sacar hasta 40 años después. En realidad 50 años, hasta 1895. No, 30 años, ya me fallan las matemáticas. 30 años después los van a volver a sacar. Mientras nadie se volvió a acordar de ellos. Otro brinco. Años después, en 1925, y aquí empieza el mito, el presidente Plutarco Elías Calles, molesto porque tenía que ir a catedral cada 16 de septiembre a hacer la guardia de honor ante los restos de los héroes, él, Calles, espiritista que estaba en pleito con la Iglesia Católica, decidió que pues no era correcto para un gobernante republicano laico como él asistir a la catedral, un templo católico, para poder rendir homenaje a los héroes. Así que ordenó, a despecho de sus antecesores, porque Obregón fue a la catedral, Madero fue a la catedral, don Porfirio fue a la catedral, hasta Juárez fue a la catedral a hacer guardia de honor a los héroes, pues Calles ordenó que los restos fueran extraídos de ahí y fueran llevados a depositar al basamento del monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia, ahí en el Paseo de la Reforma, que no había sido diseñado para tumba, pero sin embargo se abrieron los huecos, los nichos adecuados, y ahí fueron a depositarse los restos de los héroes, añadiéndoles ya de los héroes que fallecieron posteriormente, como Guerrero, Bravo, Quintana Roo. Y de esto hablamos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde. Oye, como que ando fallando en los números. No sé por qué razón, pero bueno, estamos aquí ya, tercer bloque. Gracias, es que aparte me distraje porque hay muchísimas llamadas y mensajes de algunos muy interesantes. Por ejemplo, don Fernando Salinas me dijo que pidió permiso y subió al Ángel de la Independencia, que mucha gente no sabe, pero que sí se puede subir acompañado de un guardia. Así que pues le agradezco muchísimo que me lo escriba. Don David Lara me dice que me saluda primero desde Dresden, en Alemania, lo que le agradezco infinitamente. Dice que va a ir de paseo a París y que quiere ir a experimentar un poquito la historia que yo los hago vivir, que me tiene un par de preguntas. Que ¿en qué cementerio están enterrados José María Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo Iznaurrizar? Mire, Hidalgo Iznaurrizar no lo sé. Justamente ando en esa tarea de averiguar por razones que ya le platicaré en un momento determinado de un librillo que estoy escribiendo, pero José María Gutiérrez de Estrada está en Père Lachaise, al igual que el general Juan Nepomuceno Almonte, al igual también que un expresidente mexicano, Juan Bautista Ceballos. Ahí va usted a encontrar 3 mexicanos distinguidos sepultados en el Père Lachaise: José María Gutiérrez de Estrada, repito, Juan Nepomuceno Almonte y Juan Bautista Ceballos. La tumba exacta de Almonte no me la sé de memoria, pero es muy fácil, Los panteones franceses, a diferencia de muchos mexicanos, usted llega a la administración, lo van a atender maravillosamente y computarizado está todo su catálogo de nombres y le van a decir cuartel, tumba, calle, todo, No tiene usted mayor problema más que preguntar. Gracias, don David Lara, muy amable. Don Enrique Deita, que si Vicente Guerrero no está en el Panteón de San Fernando, no, don Enrique, el Panteón de San Fernando, la tumba de Guerrero que está ahí, que ahí su nombre, está vacía, tal y como está la de Miguel Miramón. Vicente Guerrero fue trasladado del propio Panteón de San Fernando justamente en 1925 a la columna de la Independencia. También don Gerardo Sánchez, muchas gracias. Es correcto lo que usted le dijo a su hijo, Exactamente igual pienso yo. Muchísimas gracias.
don Juan Carlos Sánchez, que me saluda desde Costa Rica, me dice que él es tico, o sea, es costarricense, muchísimas gracias, le aprecio enormemente. Y don René Moeno, también muchas gracias. Doña Adriana Ramírez Cano, que está ya incorporada a la clase, muchas gracias. William Lawson también, muchísimas gracias. Jesús Galaviz Pérez, también desde La Piedad, muchas gracias. Y creo que por aquí había algo más para ya avanzar, así como no. Don Alberto Flores me está saludando también con este tema fascinante, muchas gracias. Desde Carrollton, Texas, me saluda Ricardo Flores, que dice que ¿dónde están los restos de la corregidora? Sepultados justamente en el cementerio o Panteón de la Cruz en la ciudad de Querétaro. Don Iván García, que quiere 2 horas de programa, yo también. Y Maxwell Aurora Flores, no le entendí lo que me quiere decir. Dice que hay muchos historiadores que dicen mentiras para apoyar su tendencia de idiota. Sigue igual. No sé si el idiota soy yo o es alguien más. Entonces, no le entendí. ¿Me lo puede explicar, por favor? Muchas gracias, como ven, yo leo todas las que me llegan, así, tal cual. Bueno, vamos a la tercera parte del programa, porque si no, se nos vuela el tiempo. Y decía yo que en 1925 el presidente Calles ordena que saquen los restos de los héroes de la independencia de la catedral y que los trasladen al Ángel en una ceremonia en la cual hay un trayecto enorme con escolta, tal y como aconteció en 2010, que ahorita platicaré ese tema. Pues así los llevan. Y algún reportero que andaba por ahí del periódico El Universal, de nombre Fernando Ramírez de Aguilar, a quien apodaban Jacobo Dale Vuelta, andaba por ahí de metiche y le llamó la atención que pues el presidente Calles y los altos funcionarios del Estado mexicano personalmente y en sus manitas llevaran al interior de la cripta que se construyó, que se abrió en el basamento del Monumento a la Independencia, los restos de los héroes, y que solamente un funcionario menor llevó una cajita y cuando se acercó, la cajita decía en la plaquita José María Morelos y Pavón, y pues ahí medio engañando al funcionario, la pudo abrir y se dio cuenta que nada más había un pedazo de cráneo chiquito, un huesito ahí de cráneo, un pedazo de cráneo, nada más por lo cóncavo, era evidente que era cráneo, que correspondía a Morelos, y al día siguiente se hizo una escandalera en los periódicos, porque Morelos no estaba donde se supone que debía estar. Y bueno, se armó la polémica gigantesca, gracias a que Jacobo Dale Vuelta, Fernando Ramírez de Aguilar, aquel era su seudónimo, pues había anunciado que Morelos no estaba, que nada más era un pedazo de hueso lo que se había encontrado de él. Y fíjense bien, como una especie de guiño al futuro, el propio Fernando Ramírez de Aguilar, Jacobo Dale Vuelta, metió su tarjeta personal de visita con su nombre en la hendidura de la urna. Ahí lo aventó para que se quedara ahí, en la urna de Morelos. Déjenme brincarme un tramo de varios años. Cuando abrimos los restos de los héroes, que yo lo hice, como ustedes lo saben, en mi calidad de responsable de las conmemoraciones de 2010, encontré la tarjetita de Fernando Ramírez de Aguilar en esa urna donde estaba ese hueso único craneal atribuido a Morelos, que ahorita voy a platicar cómo es el desenlace de esto. El caso está por el que en 1925 se arma la polémica, se arma la escandalera. Un historiador muy connotado y respetado de aquel tiempo, don Luis González Obregón, el primer gran cronista de la Ciudad de México, un hombre queridísimo, de mucha tradición, respetadísimo, es el primero que se avienta la puntada de decir, es que los restos de Morelos se perdieron desde 1865 porque los sustrajo su hijo Juan Nepomuceno Almonte, quien se los llevó a París. Ándale. Y todo mundo se la creyó. Con la autoridad moral que tenía don Luis González Obregón, era imposible pensar que estuviese mintiendo o inventando, y la verdad es que el señor, ya muy senil, sí se aventó una auténtica fumada. Así, en esos términos lo digo, porque sin prueba ni fundamento alguno le atribuyó al hijo de Morelos, a Almonte, el haberse llevado, el haberse robado los restos de su padre, haberlos sacado del país de contrabando, literalmente. Yo creo que en una valija, en una caja, no sé cómo los habrá imaginado don Luis González Obregón, haberlos llevado hasta París y tenerlos en su casa, y cuando muere Almonte, en 1869, dispone que sea sepultado con los restos de su señor padre. Esta es una historia que prendió. Recuerden que en este país nuestro, todo lo que suene a chisme escandaloso tiene una velocidad de difusión impresionante, y así aconteció con esta conseja de que los restos de Morelos se habían ido a dar a París. Con el paso de los años creció, entre la gente que sabía historia, por supuesto, entre algunos historiadores, y se llegó a decir, y esto es bien interesante, sobre todo en los periódicos,
se llegó a decir que había 2 pruebas documentales que sustentaban este dicho de que Almonte se había llevado los restos. Primero, hablaban varios historiadores, algunos muy respetables y algunos todavía vivo, que en su propio testamento, este instrumento jurídico que sirve para emitir la última voluntad y disposiciones postreras de las personas que todos conocemos, que en su testamento Almonte había dispuesto ser sepultado con los restos de sus hijos, de su papá, que los tenía ahí a la mano. Segundo, se llegó a decir también que el sacerdote que atendió a Almonte en sus últimos momentos y que le impartió la extrema unción, también dio fe en un acta que él, al morir Almonte, presenció y vio con sus propios ojitos cómo era colocado dentro de su ataúd la urna con los restos de su señor padre y que así había sido sepultado. Así que no bastaba con haber inventado la conseja, la tradición de que se los había llevado al monte, sino que además hasta inventaron 2 documentos. Yo tuve la oportunidad, debo decirlo, y mis amigos seguramente lo saben, lo han escuchado, que en ese año de 1990-91, cuando pues, nos vamos dando cuenta de estas historias, pues a mí se me ocurrió ir a saber si era cierto o no era cierto. Primer problema fundamental, al Ángel de la Independencia en aquel tiempo de la historia oficial cerradísima no se podía ni entrar y mucho menos pedir la apertura de la tumba. Pero, segunda dificultad, y miren, aquí déjenme dar un ejemplo un tanto cuanto ridículo, pero es válido. Toda investigación histórica de campo, en este caso, este tipo de investigación, como las que yo me he dedicado a lo largo de mi vida, muy panteoneras, de buscar restos, que esa ha sido una de mis obsesiones y diversiones de carácter científico, porque son científicas, no es exactamente la gran aventura estar buscando los restos. La aventura comienza mucho antes, porque como decía en una de sus películas que a mí me apasionan, Indiana Jones, ¿se acuerdan de este personaje que descubre el Arca de la Alianza y que viaja a países exóticos para encontrar joyas arqueológicas, en fin? El trabajo de un investigador es 95% de gabinete, de biblioteca, de archivos, de lectura, de reflexión, y solamente el 5% final es el de la acción aventurera para ir a escarbar o ir a extraer restos mortales, como fue este caso. Así que nos fuimos a París, yo ya con cierta convicción de que no iban a estar, porque aquí en México, y esto un historiador no lo sabe, pero un abogado sí, si Almonte tenía sus bienes en México, muere en París y la viuda regresó, pues trajo naturalmente el testamento y hubiese estado depositado en el Archivo General de Notarías. Y ahí no encontramos absolutamente nada y ahí están todos los testamentos desde la colonia hasta nuestros días. Y segundo, encontramos en los archivos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México el juicio de intestado que promovió la propia viuda. Como todos sabemos, un juicio de intestado se da cuando no hay testamento. Es decir, con estas 2 pruebas negativas se echaba por los suelos la aseveración de que había un testamento de Almonte. Ya en París, debo para simplemente adelantar, decirles que me dediqué durante varios días, muy largos días, a buscar esta acta que se atribuía al abate, al sacerdote Darras, de quien se dijo fue quien impartió la extremaunción a Juan Nepomuceno Almonte, y que además se había mencionado que estaba depositada en la Biblioteca Nacional de París junto con sus papeles. Bueno, revisé carpetas y carpetas y carpetas de los papeles de este sacerdote Darras y no apareció ninguna acta. Por ello, cuando fuimos a abrir la tumba en el cementerio parisino de Père Lachaise, pues evidentemente, salvo el cadáver de Almonte, que además estaba momificado por haberse encontrado al vacío, no hallamos nada. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de esta tarde que, perdónenme, se ha ido volando. El tema a mí me apasiona muchísimo, como ustedes se pueden dar cuenta, y el tiempo corre apresuradamente. Gracias a don Ignacio Barreras Hernández, que me dice que tengo un sentido del humor único con eso de mis investigaciones panteoneras. Muchas gracias, se lo aprecio mucho. Y me dice que esas son importantes porque de esa manera se culmina el proceso. Claro, es decir, la investigación en campo, in situ, es fundamental, pero
para rematar, para concluir, como usted bien lo dice, don Ignacio, pero lo fundamental, lo básico, lo esencial, es el trabajo previo de gabinete, archivo y biblioteca, ¿eh? Sin él, nomás va uno a tontear. Hay que saber qué se va a hacer. Don Jorge Lozano, que me cita en un programa sobre Vidaurri y que saluda a Monterrey en su 423 aniversario, así que saludado está Monterrey, por supuesto. Jorge Gallo, que está escuchando el programa, que si Napoleón admiraba a Morelos, pues eso dicen, ¿eh? La verdad no consta en ninguna parte que lo haya dicho, puede ser alguna plática coloquial o algún testimonio de un tercero, y que si hacemos un programa sobre don Carlos María Bustamante, me gustaría mucho. Ya sé que lo desprecian los historiadores por ser periodista y los periodistas por ser historiador, pero don Carlos es un personajazo maravilloso. Vale la pena leer su diario, que afortunadamente ya está digitalizado y es una obra maravillosa. Don René Moeno, que si alguna vez se vieron frente a frente en Morelos y Calleja, de verse a frente y saludar, o no, bueno, no saludar, aunque sea decirse alguna cosa, no jamás, a menos de que se hayan visto de trinchera a trinchera y seguramente con un catalejo, con un anteojo de vista, en el sitio de Cuautla. Fuera de ahí no. Pero en cambio doña Francisca de la Gándara, la esposa de Calleja, sí fue a ver a Morelos a la prisión. Eso sí. Don Gustavo Campo, que le gusta el programa, que qué libro recomiendo para comprender más o menos el tema del 1968. Yo le recomendaría dos muy buenos. Uno que salió el año pasado, de Joel Ortega, buenísimo libro, y otro que para mí también excepcional, de un veterano del 68, don Gilberto Guevara Niebla. Este se lo recomiendo también de una manera, no sé, a mí se me parece el más objetivo, como es como una especie de análisis, cronología, no sé cómo llamarlo, pero es excepcional el libro de Gilberto Guevara Niebla y no le demerita nada el de Joel Ortega. Cualquiera de los dos le va seguramente a encantar. Y ya por último, gracias a don Jorge Chaboya, dice que también es fan de Indiana Jones, yo también, muchas gracias. Y también, por supuesto, me escribe ya por último, Eduardo Federico Jorda Salazar, que dónde se encuentran los restos de Menegildo Galeana. Mire, ¿dónde están? No lo sé. Dicen que en Coyuca, por allí, donde murió, pero no estoy cierto, ¿eh? Esos son restos que no se han localizado y no se han buscado. Que si puedo hacer un programa sobre él, valdría la pena, sobre él y los subordinados de Morelos. Quizás uno solo, don Hermenegildo, nos quedaría un poquito grande el programa, pero que es un personaje que por su sencillez, por su modestia, por no saber leer y escribir, el propio Morelos lo despreció. Pero vale la pena hablar de don Tata Gildo, de Hermenegildo Galeana. Vámonos hacia el final. Resulta pues que fracasa esta comprobación de si los restos mortales de Morelos estaban en París, y tardé 20 años en tener la oportunidad de poder reiniciar mis investigaciones sobre el tema, hasta que finalmente, bueno, las circunstancias quisieron que tuviera yo a mi cargo la coordinación de los programas del Bicentenario y que le planteara a la máxima autoridad del país justamente un gran homenaje a los restos mortales de los héroes de la independencia, que seguramente muchos de ustedes, amigos míos, asistieron a él, que se llevó a cabo durante varios meses, entre septiembre de 2010 y hasta el 30 de julio de 2011, en Palacio Nacional, dentro del recinto del el Palacio, el Salón Legislativo, en el hall, como formando parte de la exposición México 200 años. Allí se colocaron con cortinajes negros, una sala muy, muy decorosa, muy al estilo decimonónico, los restos de los héroes, y para ello hubo que extraerlos del Monumento a la Independencia, y conseguí, primero repito, con la máxima autoridad del país, segundo ya en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que una vez que los sacáramos, que los exhumáramos de la columna de la Independencia, los trasladáramos al Castillo de Chapultepec, a sus laboratorios del Museo Nacional de Historia, en donde fueron arreglados, limpiados, conservados, sometidos a un proceso o un tratamiento de conservación, pero sobre todo identificados. Para identificar restos humanos de los héroes fue necesario hacer dos tipos de trabajos. Primero, el de gabinete, biblioteca, archivo, para poder tener todos los datos documentales para poder sostener que un cráneo, que un fémur, que cualquier esqueleto pertenece a tal o cual persona contra la evidencia histórica. Déjenme ponerles un ejemplo. Encontramos allí los restos, hoy sabemos, de Víctor Rosales, un insurgente que se nos perdió de vista durante mucho tiempo, pero que sin embargo fue importante en el siglo XIX, tanto que estaba sepultado en la propia catedral, que fue trasladado al Monumento a la Independencia,
Y para poderlo identificar, el estudio histórico documental arrojó datos muy interesantes. Primero, que fue sepultado en Santa Clara del Cobre, allá en Michoacán. Segundo, que el hombre había recibido un balazo al momento de ser fusilado en el pómulo derecho, en la cara, que le había destrozado media faz, media cara. Los restos mortales fueron fácilmente identificados por dos circunstancias. Era un cráneo que justamente traía signo evidente de un balazo en la parte derecha de la faz de la cara, y aparte los restos, los huesos, tenían todos una coloración verdosa, y examinados era por cobre. Ustedes recuerdan que en Santa Clara del Cobre, Michoacán, justamente abunda este mineral e impregna la tierra misma donde estaban los panteones, y por eso estos huesos quedaron colorados, en el sentido de tener coloreados más bien el verde cobrizo en ellos. Otro caso más, Javier Mina fue muy fácil de identificar, porque además de la evidencia física de que se sabían que eran sus restos, se podía comprobar de forma documental que tenía 29 años de edad contra su fe de bautismo y contra el proceso donde él mismo declaró su propiedad, pero además también los médicos legistas y los antropólogos físicos pudieron cerciorarse de que es el único cráneo al cual todavía no le cierran las suturas intercraneales que se van cerrando con el paso de los años, que todos empezamos de niños con la famosa molleja o mollera aquí en el cráneo, y poco a poco se van cerrando, y hasta después de los 30 y tantos ya queda el cráneo perfectamente bien sellado. Y este pues era un jovencito de 29 años de edad. Otros más fueron identificados por cosas muy muy curiosas. Ahí, por ejemplo, logramos observar que junto con los huesos revueltos, los fémures, las costillas de Hidalgo, de Allende, de Aldama y Jiménez, había huesos de venado. Pues sí, ¿por qué? Pues porque los que los exhumaron en 1823 no eran antropólogos, eran enterradores de un panteón, eran sepultureros, y sacaron lo que se encontró y lo que había ahí, los trajeron, y sí, eran los de Hidalgo, porque corresponde su ADN con el cráneo, los de Allende corresponde con su cráneo, y así consecutivamente. Encontramos pues, y se verificaron todos los restos, todos, absolutamente todos, incluyendo los de José María Morelos y Pavón. ¿Qué había pasado? Pues lo inimaginable, fíjense. En 1895, y me regreso a lo que comenté en el primer bloque, el general Porfirio Díaz, presidente de la República, dispuso que había que cambiar y darle un sitio más decoroso a los restos de los héroes. Los trasladaron finalmente de la capilla o de la cripta del altar de los Reyes a la capilla de San José en la propia catedral, pero previo lo sacaron al patio de catedral, el patio que está hacia lo que hoy es el Templo Mayor. Ahí los tuvieron al sol, ahí les echaron agua, y ¿qué creen, amigas y amigos? ¡Se les revolvieron! Hay una fotografía magnífica de ese tiempo en el cual los restos están todos formaditos pero revueltos. Una fila de cráneos, un paquetote completo de puros fémures, los revolvieron. Por supuesto, en 1925, ante esa revoltura no supieron qué hacer, y solamente un pedacito de cráneo era el de Morelos. Pero Morelos fue perfectamente identificado. ¿Cómo? Gracias al estudio histórico y al estudio antropológico y médico legista que se hizo sobre sus restos, con varias características. El estudio reveló que se trataba en esos huesos de un hombre varón de 50 años de edad en promedio, justa la edad que tenía Morelos al ser fusilado. Segundo, que sus huesos tenían la coloración y saturación propia de haber sido sepultados en tierra salinosa o salitrosa, que es justa la tierra, la conformación química de la tierra de San Cristóbal de Ecatepec, que entonces estaba a la orilla del lago de Texcoco. Pero lo más importante, amigas y amigos, escuchen esto, la prueba definitiva con la cual pudo identificarse a José María Morelos y Pavón es que en la bóveda craneal, una vez que se reconstruyó el cráneo, todos tenemos, los seres humanos, lo que se llaman membranas aracnoideas. Estas membranas que separan al hueso del cráneo con el propio cerebro, que lo protegen, estas son muy delicadas y muy sensibles, y los médicos saben perfectamente bien cuando hacen autopsias que en ella quedan marcadas para siempre las señales de hipertensión arterial.
las personas que padecen frecuentemente dolor de cabeza porque tienen la presión alta, que toman medicamentos y se controlan, pues ya no pasa nada. Pero en 1815, la única solución para el dolor de cabeza, pero que no atacaba la presión arterial de Morelos, eran los chiqueadores que se los amarraba con un paliacate. Pero en sus huesos internos, en la bóveda del cráneo, quedó claramente marcada la presión que sus venas, que sus arterias ejercían por la presión arterial alta, que siempre hacía que le doliera la cabeza. Así que pudimos identificar a cabalidad a José María Morelos y Pavón y por lo tanto decir que sus restos se encuentran donde deben estar, junto con los hombres y mujeres que nos dieron patria y libertad, en el Ángel, el Monumento a la Independencia. Gracias, amigas y amigos. Hasta pronto. A don Raúl, por supuesto, en los controles, a Fer Nava en la producción, a Guillermo López Negret también, por supuesto, en la producción, y a todos ustedes, amigas y amigos, pásenla muy bien. Nos escuchamos la semana que entra, primero Dios. Pero ahora con un tema distinto. Vamos a hablar sobre la consumación de la independencia. Hasta pronto.